Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito TV, donde la verdad no se edita y donde las preguntas no se pactan. Saben que es un programa que procuramos promulgar y incentivar la cultura, tanto nacional como internacional, a través de los libros, a través de las obras y a través de los discos, inclusive de algunos de los invitados que están con nosotros. El invitado de hoy les aseguro que les da el perfil, pero de pleno. Si les digo su currículum, pues a lo mejor se les genera dudas en un primer momento. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, es doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias de Estados Unidos y es también doctor honoris causa por la Universidad de Xalapa de México. Por si fuera poco, es académico de la Academia Diplomática del Reino de España. Esto ya les da una serie de pistas. Si además les digo que es politólogo, que es conferenciante, que es experto en comunicación e imagen, nos vamos acercando. Pero si les digo que es el presidente del medio de comunicación Distrito TV y que además es el presentador y director del programa líder de tertulias por la noche, El Mundo al Rojo, evidentemente saben quién es. Pues sí, Jesús Ángel Rojo está aquí hoy con todos nosotros para hablarnos de su faceta como escritor, porque tiene dos libros que tenemos y de los que vamos a hablar largo y tendido hoy, Cuando éramos invencibles y Cuando éramos invencibles y dueños del mundo, que habla del Imperio Español, del glorioso Imperio Español y de los héroes de los cuales en otros sitios no quieren hablar. ¿Qué es la historia negra española, la leyenda negra famosa? ¿Por qué se denosta una historia tan grande del imperio mayor que hubo bajo el sol? Nunca. Pues de eso y de otras muchas cosas vamos a hablar hoy. Ya les adelanto que no se van a aburrir. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Don Jesús Ángel Rojo, nunca se había dicho en una presentación de un programa con tanta certeza y sin error a equivocarse. Bienvenida a esta que es su casa. Bueno, pues un placer. La verdad que yo siempre he dicho que don Javier Rodrigo es una de las personas que sabe hacer mejor entrevistas de este país y por eso la verdad que hemos apostado por una persona como usted, porque es líder en las noches de los sábados y además yo la primera vez que me hizo usted una entrevista me quedé sorprendido porque está usted en niveles de presentadores de nivel número 1 como Jaime Baylis, como Juan Manuel Cao y como los mayores líderes de la prensa hispanoamericana. Por eso felicidades a usted por este programa que tiene un éxito increíble. Me estoy poniendo rojo, no sé si será debido al color de la corbata. Muchas gracias, don Jesús. Son dos libros que hablan de relatos cortos y para mí tiene mucho éxito, aparte por el número de ejemplares vendidos, uno de ellos más de 150.000 lleva ya. De hecho es la segunda edición, pero llevaba 11, ahora creo que va por la 13, cuando yo me lo leí, porque habla de lo que es historias cortas, muy sencillas, muy sucintas, y luego además lo bueno que tiene, que no comete el error que cometen otros historiadores, que dan por sentado que los que leen sus libros saben tanto o algo, tanto como ellos. Él hace un inicio de un relato, qué es lo que ocurre y sobre todo las consecuencias históricas y que han quedado de por vida. Por eso yo creo que, entre otras muchas cosas, aparte por un léxico muy ágil y muy fácil de entender, que yo creo que por eso, por lo que lo tiene. La presentación del primero de sus libros causó expectación. Bueno, un poquito. Vamos a ver estas imágenes. El distrito se desplaza al Casino de Madrid porque su director, Jesús Ángel Rojo, presenta el libro Cuando éramos invencibles. El Casino de Madrid acogió el pasado 2 de junio la puesta de largo de la obra escrita por el director y fundador del periódico madrileño El Distrito, Jesús Ángel Rojo. Un país que olvida su pasado es un país sin presente y, por supuesto, un país sin futuro. Personas, que se dice pronto, llenaron totalmente el Casino de Madrid, la presentación del primero de sus libros. Don Jesús, aparte de su conocida pasión por la literatura y la historia, usted es uno de los mejores historiadores que hay en este país, aunque mucha gente le conozca solamente por el tema de la televisión, ¿qué fue lo que le hizo emprender esta aventura de querer plasmar lo que es la historia de España que otros no quieren contar? Bueno, porque es que la historia de España es increíble. Estamos hablando de un país
que si no se conoce su historia no se puede entender el mundo. Creador de la mayor civilización que hay ahora mismo sobre la faz de la Tierra, que es la civilización hispánica, y un país que no solo civilizó, evangelizó y que llevó a España a un continente al puro estilo romano, pero sin las aberraciones que hizo el Imperio Romano. Y no solo a lo que es América como tal, sino también que controló el mayor océano del mundo, que es el Océano Pacífico, y que llevó también pues, su civilización a Asia. Estamos hablando que España controló 2/3 del mundo, porque el Océano Pacífico cubre 2/3 del mundo, sin que nadie se enterara de sus rutas, hasta ya el siglo XVIII, ya muy avanzado, cuando los ingleses toman Manila y secuestran y toman pues, Manila y todo lo que significa las cartas y las rutas del Pacífico. España es un país único que desgraciadamente nadie quiere reconocer, pero es tan grande lo que ha hecho que a día de hoy pues 600 millones de personas hablan el español, a pesar que en este país pues haya políticos de tercera y pretendan pues prohibir el español en determinadas comunidades autónomas. Es increíble, por ejemplo, que en Cataluña tú pongas en un restaurante, el restaurante Pepe, y venga el señor Illa del Partido Socialista Obrero Español y te ponga una multa, o es increíble que en la propia España pues están saliendo un montón de ideas de nacionalismos cutres y tercermundistas basados en la mentira, que intenten no solo decir que no existe una nación como España, que es la primer Estado-nación de la era moderna, creador del primer imperio global de la historia universal, y sin embargo ellos, que tienen pues 4, digamos, ideas básicas de nación, son capaces de destruir pues un concepto tan grande, tan fundamental, como que 600 millones de personas hablen español y que exista la mayor civilización sobre la faz de la Tierra, que es la civilización hispánica. Y lo vemos en Madrid, lo vemos en Quito, lo vemos en La Habana, lo vemos en Miami, lo vemos en cualquier ciudad de Hispanoamérica. Y cualquier elemento subversivo, resentido social, que intenta todo esto, intentarlo pues enmascarar bajo una falacia absurda, típica de los resentidos sociales y típica del nacionalismo más absurdo y del comunismo, que son las dos grandes lacras de la historia universal, pues lógicamente no van a ocultar una verdad que directamente es tan evidente que cualquiera que la niegue entra en el absurdo, ¿no? Hay una cosa que llama la atención cuando se lee los dos libros, y es que no se narra ninguna derrota. ¿Tiene alguna razón especial? Por supuesto. Es que yo, por ejemplo, cuando fui a Miami a presentar el primer libro, me dijeron algo tan evidente. Dice, la primera vez que viene un español a hablar bien de España aquí a Miami. Es que ya está bien de poner a España como un país tercermundista, como un país que en el siglo XVI era pues la vanguardia a nivel militar, a nivel científico, a nivel social, a todos los niveles del mundo. Era España. No era ni el Reino Unido, que era un país secundario, no era Alemania, y mucho menos Francia, que estaba sometida a España. No existía, en esos momentos, no existía los Estados Unidos, era España. Por ejemplo, podemos hablar que la escuela de Salamanca, con Tomás de Mercado, es la que crea la idea del liberalismo, 200 años antes que Adam Smith. Bueno, pero es que estamos hablando que los derechos humanos se crean precisamente en España, diciendo claramente cosas tan evidentes como las leyes de Burgos, donde se prohíbe por primera vez en la historia esclavizar a territorios conquistados. Estamos hablando del Testamento de Isabel Católica, que es la primera vez en la historia universal donde se prohíbe esclavizar a unas zonas conquistadas, y estamos hablando de las leyes nuevas que son increíbles. O sea, por ejemplo, Felipe II hizo normas
las 8 horas laborales, muchísimo antes de luego reconocimientos que llegan a partir ya del principio del siglo XX. 8 horas, en sus normas habla de que en Hispanoamérica hay que trabajar 8 horas y hay que tener descansos, y etcétera. Estamos hablando del derecho de la maternidad a las mujeres en el 1512. Pero claro, si es que estamos hablando de que España era la vanguardia de los derechos humanos. Pero sin embargo vinieron unos personajes siniestros a contarnos una película absurda que no coincide con la realidad, porque si verdaderamente se hubiera cometido un genocidio, pues en Hispanoamérica pasaría lo mismo que en Estados Unidos, que no habría indígenas. No solo no hay indígenas, que los hay, un 20 o un 30% de la población, dependiendo del país que existe, sino que la mayoría de la población es mestiza. Porque España logró la gran hazaña del mestizaje. A diferencia de lo que pasa en Europa ahora. En Europa hablamos de multiculturalidad. No, no, no. La multiculturalidad lo que genera son guetos y separación de las razas. No, España fundió las razas en una sola, que es la raza hispánica, no latina, porque los latinos no tienen nada que ver con los hispanoamericanos, sino los latinos tienen que ver con lo que son una zona de Italia, que son latinos, y no tienen absolutamente que ver. Creamos la hispanidad, el nuevo hispano, una unión entre negro, blanco, indio, por supuesto, y cualquiera que llegaba allí se unía. Y por eso Hispanoamérica es un clisor de razas, no multiculturalidad, que eso significa guetos y separación entre razas. Don Jesús, vamos, si le parece, a entrar en cuestión y en el meollo. Vamos a ir ya directamente a la leyenda negra. La leyenda negra, ¿quién la crea? ¿Quién la coge como propia? ¿Quién la propugna y con qué objetivos? Bueno, principalmente hay dos grandes traidores a España, que es Bartolomé de las Casas, que era un personaje perturbado, el cual se inventa que hay 15 millones de asesinatos en Hispanoamérica, luego 25 y luego 40. Bueno, eso es una aberración, porque si vemos los datos de la población que había en Hispanoamérica cuando llegaron los españoles, no había más de 13 millones de personas, según Ángel Rosenberg, historiador venezolano. Bueno, Bartolomé de las Casas lo utilizan personajes siniestros, como en Italia, en Holanda, en Francia, en el Reino Unido, y luego también se aprovechan de el secretario Pérez, que es un traidor a España, que traiciona a Felipe II, que era secretario, para que la gente se entienda, era como el primer ministro, un ministro de Felipe II, que traiciona a España, que era un corrupto, y utilizan todo eso para generar una idea de España totalmente desvirtuada, ¿no? Guillermo Dorás utilizó a sacamantecas del señor de las Casas, que muchas personas lo tienen idealizado, o sea, como si fuera un santo, cuando no era un santo, más bien era un activista al servicio del mal, que mintió, que utilizó la mentira, cosa que va contra el pensamiento católico y es uno de los mandamientos que no es que vulnerar, y se inventaba las cosas. Él decía que había estado en Perú, no había estado en Perú, hablaba de que había 3 millones de personas en República Dominicana, cuando era imposible, porque la mayor población de República Dominicana pues podía tener 3.000 personas, y actualmente no sé si hay 11 millones de personas, cuando la población ya ha empezado. Y hay un tipo que utilizó el activismo para llegar a lo que llegó, que lo que quería es influir, digamos, en la monarquía hispánica, y es verdad que influyó. Incluso Bartolomé de las Casas dijo que España en el año 59 iba a desaparecer por sus males. La verdad que ese personaje no se puede tener en cuenta, porque ningún historiador lo puede tener en cuenta si es un historiador serio, pero lógicamente todas esas mentiras, esa propaganda falsaria, pues fue utilizada por nuestros enemigos, que eran enemigos, lógicamente, que eran batidos en el campo de batalla, para hacer una guerra diferente, una guerra de la publicidad, de la propaganda, en la cual España a día de hoy todavía no se ha defendido. No se defendían porque no lo veían apropiado, estaban tan por encima de esos personajes, de esos reinos de tercera, que no le dieron importancia, pero ha sido utilizado a lo largo de los siglos para
hacer de España pues un país sanguinario, un país salvaje y, lógicamente, utilizarlo para que cuando se hiciera cualquier tipo de acción contra ese país estuviera justificada. Lógicamente, estamos hablando de que España, por supuesto, puede tener errores, pero como país, como reino, es el ejemplo a seguir de lo que es una civilización, de lo que es llevar las normas de su país, a diferencia de otros países depredadores, como por ejemplo Inglaterra, Portugal, Francia y Holanda. Vamos, un ejemplo, o sea, cuando España se va de Hispanoamérica deja 23 universidades, cuando se va a Portugal deja 0. Por ejemplo, cuando nace Washington, Washington era una pocilga, mientras que México, la capital de México, la ciudad de México, la capital de Nueva España, era el centro económico mundial con más de 15.000 carros, a diferencia de otros países o de otras ciudades como Londres, Madrid o París o Roma, que estaban muy distanciadas. En definitiva, lo que creó España fue algo muy superior, lo que creó en América es algo muy superior de lo que tenía la propia España en España. A diferencia, o sea, es que el Reino Unido, dígame usted, ¿qué ciudad ha creado fuera del Reino Unido que sea un ejemplo superior a lo que tenía el Reino Unido? Ninguna. De hecho, en su libro creo recordar que una de las noticias que da, muy poco conocida seguramente por el público, sobre todo, y lo que es peor, por la juventud, es que la primera ciudad de Estados Unidos fue creada en Florida precisamente por los españoles, ¿no? Por supuesto, San Agustín de la Florida. Es que estamos hablando que la primera misa de los Estados Unidos se produce en San Agustín de la Florida. La primera Día de Acción de Gracias se produce, la realizan los españoles, Oñate. O sea, es que lo que no cuentan es que los españoles estaban 100 años antes. 100 años antes. Tú imagínate lo que estamos hablando. Los españoles estaban en Estados Unidos 100 años antes que los ingleses. 2/3 de los Estados Unidos pertenecía a la corona española. Teníamos hasta factorías en lo que es Alaska. Bueno, es que desgraciadamente la gente aquí desconoce todo eso. Y lógicamente eso no se hace con personajes como los gobernantes que tenemos ahora, sino gobernantes de primer nivel, personas generales de primer nivel, científicos de primer nivel, pues técnicos de primer nivel. O sea, es que estábamos por encima de todo el mundo. Y cuando España pierde el imperio, estamos hablando a principios del siglo XIX, estamos hablando que el 55% del comercio mundial pasaba por los territorios españoles. Seguíamos siendo el primer imperio del mundo, por encima del británico y por encima de cualquiera. Desgraciadamente, ¿por qué se pierde el imperio? Porque llegan pues personajes mediocres como Carlos IV, Fernando VII, señor Godoy, que son traidores a España, a la nación, que se vendan, y luego, digamos que hay una operación de la masonería internacional dirigida por el Reino Unido y Francia, que son claves para romper pues esa gran unión, no solo espiritual, sino jurídica y política, que era la hispanidad. Si a día de hoy mantuviéramos esa unión, estamos hablando de que el Producto Interior Bruto de la unión de todos los países hispánicos pues estaría muy por encima de los Estados Unidos, de China y de Rusia y de cualquiera. Seríamos la primera superpotencia mundial. Nuestro invitado estaba hablando de Bartolomé de las Casas, que era religioso y era dominico. Viajó la primera vez con el segundo viaje con Colón, y luego hizo otro en solitario. Y se demostró, como vamos a ver ahora, que efectivamente fue de los primeros que utilizaron las fake news. Dio información falsa. Ahora nos lo van a poner. Podríamos decir, don Jesús, que lo creó Bartolomé de las Casas, esa leyenda negra, pero que luego fue Francia, Estados Unidos, los Países Bajos e Inglaterra los que lo utilizaron en beneficio propio. Por supuesto, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Cuando tú le das pábulo a un imbécil, pues eso es utilizado por tus enemigos. Y nunca se tenía que haber dado pábulo a este personaje. Por ejemplo, el grito de Montesinos en Santo Domingo, cuando es verdad que hay un momento de abusos por parte de los encomenderos,
sobre los indígenas, ahí reacciona la corona española con las leyes nuevas. Es verdad que hay momentos donde la corona no tiene el control de Hispanoamérica porque se está produciendo una conquista que principalmente se realiza por la iniciativa privada. Pero a medida que la corona poco a poco va tomando el control, va poniendo orden. Eso pasó en el lejano oeste, hasta que se va haciendo la conquista del lejano oeste y va llegando el control de las instituciones americanas, pues esto pasa exactamente igual. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas, lógicamente, lo que pretendía era influenciar en la corona. Era un personaje que, si tú lees sus escritos, habla de que los indígenas eran santos varones, mientras que los españoles eran tigres, pero se le olvida una cosa. O sea, cuando llegan los españoles al Caribe, se encuentran con unos indios que se llaman los caribes precisamente, y la palabra caníbal viene de Caribe, que se comía a las personas. Cuando llega Hernán Cortés a México, México no existía, a Mesoamérica, estaban los aztecas, que se caracterizaban por continuas guerras y por capturar a los pueblos indígenas de los alrededores y coger a esos presos y utilizarlos como proteína, o sea, para comérselos. Eso no lo cuenta Bartolomé de las Casas. Y cuando Bartolomé de las Casas habla de que él estuvo en Perú, él nunca estuvo en Perú ni en la zona de Río de la Plata. O sea, es un personaje totalmente fuera de la verdad, que lo que pretendía sobre todo era que se tuviera en cuenta. O sea, por ejemplo, hemos visto personajes así como la alcaldesa de Barcelona, Ana Colau, que ha llegado a ser alcaldesa, una persona que hablaba de hipotecas cuando no tenía ninguna, y al final, pues lógicamente, sus mentiras, por medio de esos liberos que hizo, pues fueron utilizadas por los grandes enemigos de una gran nación como es España, y lo lamentable no es que esos enemigos, que hicieron bien en utilizarlo, porque eran sus armas para desprestigiar, al contrario, me parece correcto. El problema es que esa leyenda negra a día de hoy se está estudiando, no en los colegios catalanes, que directamente se habla del odio al español, o los colegios vascos. No, es que la leyenda negra se está estudiando en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Murcia, etcétera, como algo normal. Si tú ves las televisiones públicas, te hablan de la leyenda negra, de las mentiras sobre España, pero con una naturalidad directamente desinformando a la población. Pero eso, ¿sabes por qué es? Porque al político actual no le interesa que se identifique España con un gran imperio capaz de conseguir lo máximo, y lo que pretende el político actual, crear esa idiocracia que no tengan referentes las personas actuales. ¿Para qué? Pues para vendernos la miseria moral que nos están vendiendo en esos instantes, que es un insulto a la inteligencia, un insulto a la tradición, y un insulto a la historia, y un insulto a lo que fuimos los españoles. Cuando uno coge y recoge el guante de una mentira y la repite muchísimas veces, al final se convierte en verdad, o eso creen los que la dicen, que se lo pregunten a Goebbels. Luego, claro, da pie a declaraciones sorprendentes como estas que vamos a ver ahora. No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud, y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón. Este señor fue presidente de México, López Obrador, con lo que aquí en esta casa y sobre todo en este programa queremos a todos y cada uno de los ciudadanos de México. Qué pena que haya llegado a presidirle gente con estas declaraciones, en la cual ni más ni menos que le pedía y exigía al rey de España y al gobierno de España que pidiera perdón. Menos mal que su majestad, muy bien asesorado, y porque tiene muchísimo sentido común y porque sabe estar en su sitio, no le hizo ni caso. Pero no se crean que su sucesora va por el mismo camino. Estoy de acuerdo que debe haber un perdón por parte de España. Lo he dicho en varias ocasiones, no es la primera vez que lo digo. Lo hizo ya el Papa Francisco.
Y hay que mantener las relaciones con España y seguir insistiendo en ello, me parece. Porque la conquista española tuvo mucha violencia. Por eso el presidente le llama la invasión de España. Sheinbaum se apellida y se llama Claudia. Es la actual presidenta del querido pueblo mexicano. Don Jesús, ¿de qué tiene que pedir perdón España? De nada. Bueno, se llama Sheinbaum Pardo, sí. O sea, que es de origen español, y el otro Sacamantecas, directamente sus abuelos son españoles. España no tiene que pedir ningún perdón, primero porque México no existía cuando España llega a Mesoamérica. Estamos hablando que España libera. México no existía, es que hay que recordarlo. Es que quien crea México es Hernán Cortés, que es el padre de México, que es un personaje histórico único en la historia universal, y estos señores pues tienen como referentes a Pancho Villa y a todos estos cuatreros que se ha demostrado que Pancho Villa ahora mismo robó más dinero a México que ningún otro personaje, pero lo saltan. Por eso el problema de México es que, no de México, los mexicanos son excelentes, el problema de estos dirigentes comunistas, porque son comunistas relacionados con el narcotráfico y crimen transnacional, son personajes que tratan, lógicamente, de desvirtuar la realidad, la historia, para justificar lo que está pasando. Ahora en México se está produciendo una auténtica guerra civil. El otro día estábamos en el programa de América Directo, estaba la señora Federico Berrueto y estaba hablando que el día anterior habían matado 100 personas asesinadas. Estamos hablando de más de 250.000 personas asesinadas con el señor AMLO en 5 años, más de 50.000 asesinadas, campos de exterminio que hay en México por los narcos que apoyan a esta señora y al otro borrachín. Si es que en definitiva lo que estamos hablando, amigos, es que es una gran mentira. Cuando llega Hernán Cortés a Mesoamérica, que no existe México, que lo que quedan españoles es la Nueva España, que llegaba prácticamente hasta Alaska y tenía conexiones en Filipinas, o sea, la Nueva España, que cuando estamos hablando de que la Nueva España era el tercer territorio más grande del mundo, después de China y me parece que de Rusia, solo no la Nueva España. México capital es la zona más rica del mundo, por ahí pasaba casi todo el comercio entre Asia y Hispanoamérica, que luego iba a Europa. El nivel de un minero mexicano cobraba 5 veces más que un minero alemán a principios del siglo XIX, lo dice todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se va a España de América? Pues, por ejemplo, que México, una persona mexicana al principio del siglo XIX, pues consumía más calorías que a finales del siglo XIX. Y México se convierte en un chiste barato, gobernado por la masonería más cutre, como todo Hispanoamérica, que es lo que pretendía los anglosajones, dividir la hispanidad, balcanizarla, para controlarla. Entonces, cuando llegan estos señores que vienen de lo peor, del comunismo, que representan más de 150 millones de muertos, cuando encima reivindican a los aztecas, que eran señores que iban matando a mexicanos, antepasados de los actuales mexicanos, que llegaron a sacrificar en 4 días más de 80.000 personas, que utilizaban la carne humana como proteína porque no tenían ni vacas, ni cerdos, ni ovejas, etc. O sea, reivindicar el canibalismo, como están haciendo estos señores, que llegan personajes siniestros, que se acabó con la barbarie. Pero no que Hernán Cortés acabara con la barbarie, sino que acabaron con la barbarie las tribus que se unieron con Hernán Cortés, porque estaban hartos de que esta gentuza se los comiera. Y que después de 500 años, que esta señora no tiene nada que ver, ni el otro tiene nada que ver con ese indigenismo, bueno, que gracias a Dios se superó esa barbarie, venga ahora a que le pidamos perdón
Perdón, ¿por qué? Por traeros la civilización, por acabar con el canibalismo, por acabar con los sacrificios humanos. Lo que nos tenéis que dar es las gracias. Las gracias. Y tendrán que darnos las gracias los mexicanos cuando acabemos con el comunismo y con el narcotráfico que está convirtiendo a México en un estado fallido. Los anglosajones y los franceses se vanaglorian mucho, incluso de falsificar su propia historia para beneficiar el relato presente. Eso puede entrar hasta dentro de lo normal. Lo que no parece muy normal es que un francés o un anglosajón hablase mal de su propio país y alguien dice, oiga, sí, pero es que eso pasa solamente en sociedades un poco extrañas, ¿no? Bueno, pues miren este vídeo. Nosotros reivindicamos que el 12 de octubre, de la fiesta nacional, sea un día de celebración de la integración plural de nuestro país, que España es un país plural, feminista y antirracista, y eso es lo que se debería conmemorar en un día como hoy. Por eso queremos anunciar también que vamos a solicitar formalmente, a proponer formalmente que el 12 de octubre pase a celebrarse en el 15M, porque pensamos que hay que dejar de celebrar un genocidio, una invasión contra los pueblos originarios de América Latina, y que el 15M es un día que representa mucho mejor pues un proceso, un impulso democrático de nuestro país y una España plural, feminista y antirracista. Esta señora o señorita, no sabemos su estado civil, es representante de Podemos. Vamos a ver, don Jesús, genocidio, ¿de qué genocidio se está hablando? Porque esta señora representa a muchas personas en este país. O sea, yo no sé esto en otros países como Alemania, por ejemplo, o como en el Reino Unido, que son muy puntillosos con este tema de cuando alguien acusa a otra persona de genocidio, en algunos países es delito. ¿Tiene algún sentido este tipo de declaraciones? Bueno, lo primero de todo, para que la gente sepa quién hace estas declaraciones, esta es una pobre resentida social que pertenece a un partido que es Podemos, que es una franquicia directamente de Venezuela. Y además, cuando hablamos de Venezuela, hablamos de una narcodictadura que representa el comunismo internacional, el crimen transnacional, y esta gente, detrás de ellos hay 150 millones de muertos asesinados por genocidio. Ellos saben perfectamente, el comunismo sabe perfectamente lo que es un genocidio, lo hicieron en China, lo hicieron en Rusia, lo hicieron en Camboya, lo hicieron aquí en España, el genocidio de Paracuellos. Entonces, es que quien haga caso a estos personajes siniestros, pues, lógicamente o no conoce o hay que informarles, porque ellos, para tapar sus asesinatos, sus crímenes, siempre tratan de lanzar palabras gruesas contra el contrario. O sea, que hablar de genocidio en Hispanoamérica, lo vuelvo a repetir, no solo es un insulto a la inteligencia, sino es una falta de conocimiento o directamente un resentido social como esta señora, que hable de racismo. O sea, pero ¿usted sabe lo que significa la palabra racismo? Si es que España fue, la reina católica, fue la primera vez en la historia universal que hizo en su testamento que las personas conquistadas fueran consideradas como miembros con los mismos derechos que los españoles. Habla de racismo cuando hablamos de las leyes de Burgos, que son la base de los derechos humanos. Habla de racismo, esta normal funcional, cuando verdaderamente estamos hablando de las leyes nuevas de 1542. Habla de racismo cuando por primera vez en la historia se hace un debate para ver si se está conquistando según las normas de Cristo o no se está conquistando según las normas de Cristo, y que para seguir conquistando vamos primero a ir avanzando con los católicos, porque es que, ¿sabes? Hay una cosa muy importante. ¿Sabes que más que Hernán Cortés, que Pizarro, que Soto, que la mayoría de conquistadores, ¿sabes quién conquistó más territorios en Hispanoamérica? Fueron los frailes, los religiosos que iban con la cruz y iban conquistando. Y ese es el problema del comunismo. El comunismo odia a los católicos, odia al cristianismo. Y entonces, ¿cuál es el mayor gesto del cristianismo, de la conversión de católicos que se ha hecho en la historia universal? Es la gesta que hace España. No solo que mantiene el cristianismo en Europa, evitando que los turcos la invadan y los herejes
pues todas sus posturas conquisten Europa, sino que la mayor conversión de católicos se produce en Hispanoamérica, en América. Y precisamente los españoles, por eso es el odio del comunismo, porque no soportan que fuera la corona española la que hiciera esa conversión de tantos católicos, que a partir de ahora, estamos hablando de que el 40% de los católicos a nivel mundial están en América. Pero es que no solo llevamos la religión, llevamos la cultura, llevamos las universidades, llevamos los primeros colegios para niños, 1524, Hernán Cortés hace colegios para los indígenas, las universidades que no solo eran para los españoles, sino también para los indígenas, también para los mestizos, porque desde el minuto 1 se empieza a hacer mestizaje. Estamos hablando, como Hernán Cortés se casa tiene hijos con Malinche, Núñez de Balboa, las relaciones con Yancy. O sea, todos los conquistadores tienen una relación estrecha con las indígenas. ¿Qué racismo puede haber ahí? ¿Qué racismo puede haber? Si no es que no hubiera racismo, si es que se integraron y creamos la mayor unión de razas de la historia de la humanidad. Todo sobre la base de la corona española, de una corona española con unos derechos humanos súper avanzados para la época, que son ejemplo, y que a día de hoy es un ejemplo de integración. El negro de Hispanoamérica no se siente negro, le llamas negro y no se siente insultado. El negro de Estados Unidos se siente insultado. ¿Por qué? Porque hubo un racismo brutal. De hecho, tú llamas negro a un negro de Hispanoamérica y no se siente insultado. ¿Por qué? Porque no fueron las mismas circunstancias, no fueron las mismas normas jurídicas que había a un lado y a otro. De hecho, el primer santuario para los negros libres de Hispanoamérica se hizo en Fuerte Mós, al norte de San Agustín de la Florida, que lo hizo bajo las normas de Carlos II, en lo cual todos los negros que huían de la esclavitud en las colonias anglosajonas, pues tenían libertad. Y bueno, es que claro, esta señora, lógicamente, tendría que pagar por estas clases, pero ella repite 4 sandeces y se cree, porque lo repite muy bien y muy fluido, pues que tiene toda la razón del mundo. Pero ante esa mentira hay que constantemente hacer la guerra cultural y que la gente sepa la verdad, porque no podemos permitir que el comunismo, que esa ideología dañina, que tanto daño ha hecho al mundo, que ha provocado 150 millones de muertos, no podemos dejarle ni un minuto más que avance con sus mentiras. Si se llega a leer, como bien dice, el Fuerte de Morse, aquí viene reflejado en el libro, que era donde los negros, que eran esclavos, huían para refugiarse allí, y era territorio español. Sobre estas y otras muchas cosas, por ejemplo, sobre la leyenda falsa sobre la que está basada el nacionalismo catalán, en el cual adulteran el día de San Jorge con fechas y demás, está en este libro y este otro, vamos a hablar después de la publicidad, recordándoles que el que lo quieran adquirir y firmar el próximo día 8 de junio, de 12 de la mañana a 2 de la tarde, en la caseta 17 de la Casa del Libro, estará don Jesús Rojo, nuestro invitado de hoy, para firmar. De estas y otras muchas cosas, firmar el libro, los 2 libros. De estas y otras muchas cosas vamos a hablar después de la publicidad. Continuamos, amigos, en este su programa de entrevistas, en su canal preferido, Distrito TV. Hoy ya saben que tenemos el gusto y el honor, aunque no crean que ha sido fácil. Aunque les parezca lo contrario, les aseguro que he sido una de las personas que más trabajo me ha costado traer este plató, y se lo digo de verdad, y sé de lo que hablo. Dicho lo cual, nuestro invitado de hoy, don Jesús Rojo, casi nos cuesta un conflicto diplomático, y es que verán, en una entrevista que le hicieron en el diario La Razón, dijo que para él el descubrimiento de América, que había sido lo más importante que había hecho la humanidad después de Jesucristo. Y hubo una persona que no le gustó nada. El ministro de Venezuela, Ernesto Villegas, montó un cólera y llegó a decir
ignorando olímpicamente el genocidio y los culturicidios que supuso. Creo que nos lo van a poner aquí ahora. ¿Qué mosca le ha picado a este hombre? Don Jesús, ¿qué es lo que le hizo? Porque además, vamos, llegó incluso, que se ve arriba, en la página del Ministerio de Cultura de la República Bolivariana a sacar su foto quejándose enérgicamente de sus declaraciones. ¿Qué es lo que le pasó con él? ¿O qué le pasó con usted, mejor dicho? Bueno, la verdad que para mí que venga un genocida como un ministro de Cultura de un país genocida, de un país, de un narcoestado como el de Venezuela, y le siente mal que contemos la verdad, para mí es un orgullo, ¿no? Lógicamente, estamos hablando de que el comunismo como tal es una aberración ideológica, es una aberración para el ser humano, es una ideología que tendría que desaparecer, que tendríamos que luchar todo y prohibirla como hemos prohibido el nazismo. Lo voy a repetir, tanto el nacionalismo como el comunismo han sido las dos grandes lacras de la humanidad y de hecho a provocar las grandes guerras mundiales. Bueno, Venezuela vive en un momento crítico con unos personajes que son delincuentes, o sea, sobre la base de esa ideología fanática han creado un Estado totalitario, asesino y genocida, ellos sí que son genocidas, a los cuales se ha producido la mayor, pues yo creo, éxodo de la historia de la humanidad en proporción a las personas. Se ha producido en dos países. Hablamos del éxodo judío, pero en dos países se ha producido un gran éxodo, precisamente porque ha llegado esta lacra maldita que es el comunismo en Cuba y en Venezuela. Entonces, lo que diga cualquier personaje de esta calaña que solo pretende el mal para la humanidad, que solo pretenden someter a los demás bajo la mentira, bajo sobre todo el engaño, para luego arruinarlos, para luego hacerlos vivir en condiciones infrahumanas y totalitarias, pues me encanta que la verdad les haga reaccionar, porque eso quiere decir que hemos contado la verdad y que ellos, pues lógicamente se han sentido ofendidos porque basan sus políticas en la mentira más absoluta. Don Jesús, ¿cómo es posible que a estas alturas cualquier joven de España sabe quién fue Napoleón, quién fue Sun Tzu? Bueno, Sun Tzu no tanto, pero muchos sí. Rommel, por supuesto Patton, Stalin, Che Guevara, Fidel Castro, y no se sepa quién fue gente como, por ejemplo, Sebastián Elcano, quién fue el gran capitán, quién fue Blas de Lezo. Eso, aparte de que evidentemente el sistema educativo no lo permite, me imagino que será por intereses, influye mucho el poder que tiene hoy por hoy, que hay que reconocer lo que lo tienen los nacionalismos en España. Bueno, yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Cuando el nivel político es tan ínfimo como el que tenemos en este país, pues lógicamente para poder gobernar necesitas una idiocracia. Y llevamos 50 años con una ingeniería social brutal en las escuelas, en los medios de comunicación, que intentan ajustar la población al nivel del político. Bueno, si ya hablamos del error de que haya 17 sistemas educativos en España y ninguno pues cuente una historia común, pues eso a más. Si lo dejamos en manos de los enemigos de España, como en Cataluña y las vascongadas, que lleven la educación, pues lógicamente, o sea, el PNV, que es un partido racista por naturaleza, va a contar una historia totalmente desvirtuada. Y ya no digamos los independentistas catalanes, que son no solo racismo, sino que además yo creo una plaga dañina para cualquier territorio, donde se han inventado una historia totalmente parcial que no tiene nada que ver con la realidad. Pero claro, dices, bueno, estos son los enemigos de España. Estos son los enemigos de España, es entendible, yo lo entiendo, que si le dan la educación, pues creen una historia paralela que mientan sobre su cogollo territorial. Pero yo no entiendo en el resto de España, que supuestamente están partidos que defienden la nación,
y estén enseñando una historia de España que es surrealista. O sea, si tú ves un libro de historia en cualquier comunidad, Madrid, Murcia, etcétera, etcétera, te cuentan la conquista de América, 2 trocitos, Hernán Cortés y Pizarro, y el resto todo el rato hablando de los excesos que hicieron los españoles. Oiga, hable usted a los niños de que se hicieron, la mayoría de las principales ciudades de Hispanoamérica las hicieron los españoles, que la mayoría de las universidades que hay en Hispanoamérica las hicieron los españoles, que se hicieron colegios para los indígenas, que las leyes españolas permitían el mestizaje, cosa que no permitían otros, que Hispanoamérica era la zona más rica del mundo, que según Humboldt, la gente que vivía en Hispanoamérica era la gente que mejor vivía del mundo. Humboldt, que era un anglosajón, y por eso que pretendían constantemente invadir Hispanoamérica, porque era la zona más próspera a nivel mundial. Pero lo que no se entiende es que solo se cuenten particularidades y que le hagan generalidades. Pues, hombre, por supuesto, si hablamos solo de los asesinatos que se producen en Madrid, a lo largo de 30 años, si hacemos un libro, como hizo, por ejemplo, el Padre de las Casas, de los asesinatos que hacían, pues, hombre, dirán, joder, Madrid es una ciudad terrible, cuando Madrid es una ciudad maravillosa. Por supuesto que hay asesinatos, como en todos los lados del mundo, pero, por ejemplo, si nos vamos a la época española y nos vamos a la época actual, en la zona de Nueva España, México es un desastre. Estamos viviendo un estado de guerra, 250.000 personas asesinadas y 50.000 desaparecidas, campos de exterminio. Eso no existía con la corona española. Por lo tanto, eso hay que enseñarlo y hay que combatir a la mentira con la verdad. Cueste lo que cueste y, sobre todo, por supuesto, si rabia, un comunista no va a decir la verdad, aunque quiera, porque el comunismo utiliza la mentira como arma revolucionaria. Pero, don Jesús, hay una cosa que a lo mejor a muchas personas que nos están viendo les puede llamar la atención. Usted acusa mucho a la izquierda y al comunismo de ser instigadores, de alargar, de estirar, de manipular, de plastificar cuando les interesa la leyenda negra. Pero, por ejemplo, no hace mucho, y no estaba gobernando la izquierda, y además por mayoría absoluta no estaba la izquierda, se permitió que España, ganarnos el relato de que ha sido Portugal la que descubrió el Estrecho de Magallanes y la que dio la primera vuelta al mundo, que no fueron, es mentira, es falso. Pues España permitió que la UNESCO declarase esa ruta como patrimonio de la humanidad. ¿Esto va más allá de la izquierda y la derecha o la clase política definitivamente se ha enroscado en algo por complejo? O explíquelo usted, que además tiene un programa que de noche habla mucho sobre esto. Bueno, estamos hablando de que eso es una aberración. Decir que Magallanes, su naturaleza, porque hay que hablarlo, era portugués, pero lógicamente pierde esa naturaleza. Para que la gente lo entienda, se nacionaliza castellano, ¿vale? O sea, era español, ya no era portugués. Y no era portugués porque el rey de Portugal renuncia a sus proyectos de dar la vuelta al mundo y es Carlos I el que patrocina ese viaje con la iniciativa privada y da la vuelta al mundo. Magallanes, que llega hasta Filipinas, hasta Cebú y en la isla de al lado, es asesinado por los indígenas, ahí muere, y que da la vuelta al mundo no es Magallanes, es Juan Sebastián Elcano. Estamos hablando que estamos a mitad de camino y Juan Sebastián Elcano hace una epopeya increíble. Magallanes es muy importante, pero no termina, desgraciadamente, porque le asesinan los indígenas en Filipinas. Claro, hablamos de que llega el gobierno socialista español, dirigido por Pedro Sánchez, llega, me parece que era su ministra de Cultura en esos momentos, y acepta lo que dice Portugal, que fue un hecho de la vuelta al mundo lo dan los portugueses. Y luego la UNESCO lo reconoce. Pero claro, es que lo que son las instituciones y no los socialistas, porque eso que hace Portugal lo hace con adelanto antes que lleguen los socialistas, estaba el señor Rajoy. Si aquí, lógicamente, no nos defendemos y Portugal dice que ellos fueron los que dieron la vuelta al mundo y aquí no somos capaces de decir, oiga, ustedes no dieron la vuelta al mundo, sino que hicieron todo lo contrario, intentaron evitar que Juan Sebastián Elcano diera la vuelta al mundo porque mandaron una armada
para intentar detenerlos. Si no se cuenta eso, pues lógicamente somos el hazme-rey del mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido dicen que el que primero dio la vuelta al mundo fue Francis Drake, que lo hizo 50 años más tarde. De hecho, tiene en su escudo, dice el primero que dio la vuelta al mundo. Pero es que, claro, es que hay que reivindicar tu historia, tienes que estar orgulloso de tu historia, pero no quieren que reivindiquemos nuestra historia los políticos actuales, por una sencilla razón, no quieren que la reivindiquemos, porque si empezamos a conocer nuestra historia y vemos el tipo de política y a dónde están llevando este país, dirán, oiga, es que estas gentes son mediocres al máximo. O sea, es que nosotros no venimos de una panda de analfabetos, funcionales, de mediocres, no, venimos de gente que ha conquistado el mundo, de los mejores navegantes, de los mejores diplomáticos, de los mejores científicos, de los mejores pensadores en economía, de los mejores humanistas, de los mejores expertos en derecho. De eso se crea un imperio. No se crea un imperio con personajes con los que me tenemos ahora mismo gobernando. Don Jesús Ángel Rojo, ha sido un enorme placer entrevistarle. Enhorabuena, me hubiera encantado, tenía 30 preguntas, tenemos para 3 programas, me encantaría hablar de la batalla del Salado, de Navas de Tolosa, o de la batalla de Otumba, de Hernán Cortés, que le vendría bien a Claudia Sheinbaum, la presidenta, que leyera este libro, que se iba a enterar de cosas que creemos que desconoce, ¿no? Y que le vendría bien para no hacer declaraciones que no se ajustan para nada en la realidad. Cuando éramos invencibles y dominábamos el mundo, ya saben, si quieren, el próximo día 8 de junio en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta 17, de 12 a 2 de la tarde, estará nuestro invitado de hoy, don Jesús Ángel Rojo, firmando libros. Ya les dije que creía que no se iban a aburrir y creo que no. Por cierto, como última, porque como usted, insisto, no ha sido nada fácil conseguir que estuviera aquí, tiene otro libro, Los grandes traidores de España, prométame delante de todo el mundo, porque si no, igual no queda constancia de que un día le puedo hacer una entrevista sobre ese libro. Bueno, por supuesto. Sí, pues un placer. Don Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias y felicidades por el programa, que yo creo que es un ejemplo de una persona que sabe perfectamente hacer entrevistas y la gente lo admira y está teniendo mucho éxito en televisión. Empecé poniéndome rojo con su corbata y me despido igualmente. Rojo, ya saben, el apellido suyo. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos en la próxima entrevista.